Vale, pues ya está entrando la gente. Bueno, para la gente que se vaya incorporando, ya sabéis que vamos a arrancar enseguida la segunda conferencia de esta segunda jornada de eventos del Virtual Valencia Bot Show. Con lo que, bueno, vamos a ir presentando a nuestro protagonista, ¿no? Y poco a poco ya se irán incorporando el resto de la gente. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos con nosotros a uno de los mayores expertos en derecho náutico y todo lo relacionado con el asunto de nuestro país. Ya estuvo con nosotros en la edición física del año pasado del Valencia Boat Show. Tiene un blog habitualmente en Panorama Náutico en el que todos podemos disfrutar, bueno, pues todo lo que va dando la actualidad, pues un poco sus consejos, sus guías y opiniones. Y en esta ocasión, claro, evidentemente, cuando nos metimos en la locura esta del virtual, pues también hablamos con Yamandu. ¿Y este año qué hacemos? Y yo creo que el tema salió muy rápido, ¿no? Una de las grandes, digamos, noticias, novedades y condicionantes legales que han pasado en los últimos tiempos, en el tema náutico se refiere, es con el Brexit, ¿no? La salida de, el Reino Unido de la Unión Europea. Y bueno, creímos que era una muy buena idea que Yamandu nos orientara un poco en cómo queda este asunto, en qué nos pueda afectar, etcétera, etcétera. Con lo que, sin más, aquí tenemos ya a nuestro protagonista, Yamandu, muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Parece que va bien. Hola, felicidades por la iniciativa y bueno, no nos movemos, no nos tocamos, pero nos vemos al menos, ¿no? Eso sí, está bien, señor. ¿no? Sí, señor. Nada, Y- muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros, el año pasado físicamente y este virtualmente, con lo que lo dejo todo en tus manos. De cara a nuestros asistentes, admitimos preguntas, es decir, si alguien tiene cualquier tipo de cuestión, lo ideal sería esperar al final o esperar al final de cada una de las temáticas que vaya abordando Yamandu, pero si alguien tiene algo urgente puede decirlo a través del chat o incluso abrirse el micrófono para preguntar. Pero bueno, que al final la idea es que sea interactiva y que de esto también, aparte de todos los conocimientos que nos aporte Yamandu, pues que también haya debate y fluido, sobre todo en la parte final del mismo, con lo que todo tuyo, Yamandu. Vale, oye, gracias y bueno, intentaré explicar a ver qué es lo que está pasando con esto del Brexit. Ya sabemos que el Reino Unido salió el año pasado, o aprobó su salida de la Unión Europea en el año 2019. Este ha sido un año de transición, o sea que en principio la cosa quedaba igual. Y bueno, realmente todo una incertidumbre lo que va a pasar el año que viene. Entonces lo que intentaré yo es, bueno, explicar lo que pienso yo de lo que puede pasar con lo que tenemos. Me gustaría no que fuera, a ver si podemos hacerlo, ¿no? Porque no tengo ninguna presentación preparada. Sé que empezaré, tengo una guía y os iré explicando cosas y espero que esté todo claro. O sea, o mejor dicho, que las cosas que vaya diciendo sean claras y todo lo entendáis, ¿no? Me gustaría, ¿no? Que si, evidentemente, si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que no queda clara o que me quiere parar y preguntar y explicar más esto y insistir en un punto u otro, que lo haga. Espero poder hacerlo porque, como entenderáis, lo veis por mis canas, ¿no? No soy muy experto en estas tecnologías, o sea que si desaparezco de aquí, de la pantalla, no es porque no quiere estar, ¿no? Es que igual toca algún botoncito, alguna cosa, y bueno, pero intentaremos que eso no pase, ¿no? Bueno, y dicho todo este pequeño circuloquio, esta introducción, ya me gustaría empezar, ¿no? con lo que decía, ¿no? Y yo me centraré en dos cuestiones. Una, bueno, en qué va a pasar, en dos cuestiones. La alternativa, evidentemente, aquí hablamos de barcos, ¿no? Claro, porque veía en el link que pasé, decía el Brexit, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de barcos y nada más que de barcos y lo que pasa con los barcos. Y yo lo que haría, lo que quiero hacer es referirme a dos bloques. Dos bloques, diríamos, dos bloques de problemáticos o dos bloques temáticos en los cuales creo yo que se van a producir unos cambios bastante importantes, ¿no? Un bloque sería el que atañe a toda la parte fiscal, la fiscalidad de los barcos, ¿no? Impuestos, ¿no? Y otro sería lo de la parte administrativa, también bastante importante, ¿no? Yo creo porque es una cosa importante y porque igual si fuera otro país que se fuera a la Unión Europea no causaría tanto revuelo en el tema de la náutica. Pero siendo el Reino Unido, ¿no? Claro, como todos sabemos que hay muchos barcos con bandera británica, no solamente la bandera británica, diríamos la del Reino Unido, que sería la que cambia, es decir, la inglesa, entre comillas, ¿no?
porque el resto de las banderas, es decir, las que eran, por ejemplo, de lo que se llama del Red Ensign Group, como decir no, ¿perdón? No sé, ¿me decíais algo? No, bueno, sigo. Claro, hay otras, esto afectaría, lo que vamos a hablar, a la bandera británica, a la pura y dura, al Reino Unido, a la que decía matrícula de Londres, ¿no? No a los otros barcos, ¿no? Que, como podría ser lo que estuviera, no sé, registrado en British Virgin Islands, en Jersey, en Guernsey, Gibraltar, ¿no? Que esos en principio mantendrán, diríamos, la misma situación que han tenido hasta ahora, ¿no? Por ser, diríamos, banderas en principio no comunitarias, aunque después podemos hablar de que a veces, bueno, se confunden mucho, ¿no? Vale, entonces sería, o sea, que lo que os decía, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantos barcos, creo yo, con esta bandera? Yo creo porque es un registro bastante fácil de acceder, y no me refiero solamente al SSR, que sabéis que es para residentes británicos, sino que a la parte 1, ¿no? Porque, bueno, o sea, en sí, teniendo una dirección o consiguiendo una dirección en el Reino Unido, que se consigue bastante fácil, prácticamente cualquiera puede registrar un barco ahí. Es un registro bastante abierto. Es mucho más fácil de acceder a ese registro que al de otros países. Además, bueno, son bastante ágiles y rápidos. Una cosa muy importante, que no piden lo que es el famoso marcado C, que ya sabéis que sobre todo para barcos de unos determinados años es muy problemático. Y bueno, y eso es lo que ha hecho, creo yo, que se utilice bastante esta bandera. Y a nivel comercial, diría yo que tener una bandera comercial británica es bastante más compleja que tener una bandera comercial española por las inspecciones que piden, ¿no? También yo creo que se utiliza mucho, y en este, ¿por qué? Yo creo que aquí hay otra razón muy importante. Ya sabéis que cuando nos dedicamos al charter, el alquiler se puede hacer con tripulación o sin tripulación, ¿no? Es decir, con patrón o sin patrón, por decirlo así muy claro, ¿no? Claro, cuando el barco se alquila sin patrón, pues ningún problema, ¿no? Con cualquier bandera ya está. Comercial, evidentemente, por ejemplo, en España se consigue el despacho para sin patrón, prácticamente cualquier barco comercial se puede alquilar sin patrón en España. Cuando lo que queremos hacer es el charter con un patrón profesional, lo que tenemos que hacer es contratar a un patrón que tenga una titulación. Claro, normalmente, ¿quién dice qué patrón puede ser patrón de un barco? No sé si me estoy explicando. Tú, para ser patrón de un barco bandera española, ¿quién dice quién puede ser patrón de un barco bandera española? La Autoridad Marítima Española. Y exigirá unos determinados títulos. ¿Quién dice que se puede ser patrón de un barco bandera francesa? La Autoridad Marítima Francesa. Y así, o sea, del barco, digamos, el Estado del bandera es el que determina quién es digamos, quién será el capitán, ¿no? Vale, entonces, claro, en el caso, ¿no?, de los títulos de la bandera británica, ya sabemos, ¿no?, que ellos tienen los títulos, el Yachtmaster, con sus diferentes versiones, ¿no?, que es un título, bueno, bastante, yo no diría fácil de sacar, pero por lo menos si sabes navegar, es un título que es muy rápido, más que fácil, dirá rápido de obtener, ¿no? Es decir, el título, digamos, el título que te habilita a llevar un barco bandera inglesa y como patrón profesional, ¿no? Entonces, eso ha hecho que mucha gente se abandera en Inglaterra y se saca ese título, ¿no? Hombre, sobre todo, ¿no?, cuando son extranjeros, ¿no? Porque ahora en España, ya que tenemos a nuestro querido amigo José María, presidente de la AMPER, sabemos que tenemos un título profesional también que es el PEPER, ¿no? Pero el PEPER te habilita para barcos bandera española, que está muy bien. Lo que pasa que, claro, sacarse el PEPER, entre otras cosas, hay que saber hablar el castellano o, bueno, cualquier lengua de la comunidad autónoma. Entonces, claro, esto es solamente, diríamos, para los que dominamos estas lenguas, ¿no? Sin embargo, el inglés, como lo sabes, casi todo el mundo, ¿no? O bueno, un poco lo chamullamos o nos defendemos. Claro, entonces al pasar eso, claro, si tú eres una persona que te quiere dedicar a esto profesionalmente, pues mira, banderas en Inglaterra, en el Reino Unido, lo pones el barco comercial, te sacas el título con el Yachtmaster, con el Commercial Endorsement, y con eso ya tienes la posibilidad de dedicarte, de chartear el barco, se pides el despacho aquí en España y no hay ningún problema, ¿no? Por eso es que proliferan, creo yo, las banderas británicas, por las dos razones que os explicaba antes, ¿no? Vale, dicho esto, vamos a meternos ahora con lo que vamos a hablar. En primer lugar, los impuestos, ¿no? Vale, ¿qué pasa? En la Unión Europea ya sabéis, ¿no?, que para tener lo que se llama la libertad de circulación, ¿no? Es decir, que tú, por ejemplo, ya con un coche o con cualquier, y con un barco, ¿no? Este barco, nos sentamos en el barco, ¿no?, tiene que ser hecho en la Unión Europea, ¿no?, o importado. Hecho en la Unión Europea, ¿qué significa? Bueno, que lo fabrica un astillero, vamos a decir, o por hablar de traer algo nacional,
Aeronáutica fabrica un barco, entonces es un barco de producción nacional, se lo vende ya sea a una empresa, y bueno, y eso es una mercancía comunitaria, entonces quiere decir esto que tiene una libre circulación y que puede, diríamos, moverse por la Unión Europea sin ningún problema en libre circulación. Si es una mercancía o un barco, diríamos, que está fabricado fuera de la Unión Europea, imaginémonos un barco fabricado en Sudáfrica, en Australia o en Uruguay, o Argentina. Entonces, el barco cuando el propietario lo trae a Europea, lo que tiene que hacer es, si quiere, digamos, navegar a él sin ningún tipo de problema, ponerlo en libre circulación, lo que supondría importar el barco y lo que implica pagar el IVA, que también es lo que ha hecho la persona, ¿no? La persona que también tenía el barco cuando ha comprado el barco mismo en Europa. Es decir, para tener esa libertad de circulación tiene que tener los barcos lo que se llama el IVA pagado, que es lo que te permite esta libertad de circulación. IVA pagado, o si es una empresa, diríamos el IVA contabilizado, ¿no? ¿Vale? Entonces, si un barco no tiene este IVA pagado, imaginémonos el caso de un señor noruego, ¿no? Que Noruega no está en la Unión Europea y el señor noruego viene a navegar a la Unión Europea. Entonces este señor, cuando viene a la Unión Europea, tiene que venir, estaría en lo que se llama el régimen de importación temporal. Es decir, que no tiene que pagar los impuestos, sino tiene que importar el barco, no tiene que pagar el IVA y tiene una circulación limitada a 18 meses. Es decir, los que son barcos comunitarios pueden navegar aquí, estar toda la vida aquí, y los otros no. Los barcos británicos en este momento, como miembro de la Unión Europea, que era, bueno, sí que era, que ya no es, aunque se mantenga el régimen transitorio, que era el Reino Unido, podían tener esta libertad de circulación, es decir, que podían navegar aquí sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar a partir del... Digo yo, no sé, todavía no sabemos, no se sabe con todo lo que está pasando, yo creo que no se habla de nada de las negociaciones, pero me consta que sí que se está negociando, que se sigue negociando, porque es una cosa evidente muy importante, tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido. Y bueno, pero ¿qué va a pasar con estos barcos? Bueno, que supuestamente a partir del 1 de enero del año 2021 serán barcos no comunitarios, es decir, que cuando quieran navegar por el agua, diríamos, de la europea, tendrían que estar, como decía antes, sujetos al régimen de importación temporal. Régimen de importación temporal que les permitiría navegar hasta 24 meses. Eso es bueno, esto de estar, yo creo que si bien afectará, diríamos, a los pequeños armadores, esto dejará muy contento a muchos armadores, diríamos, muy grandes. Ya sabéis que hay mucha gente con mucho dinero que vive en el Reino Unido, en Londres, ¿no? Y bueno, estos tienen grandes barcos, ¿no? Y lo bueno que tienen que esos grandes barcos que hasta ahora muchos se veían obligados a pagar el IVA, cuando los tenían en Europa, ahora no tendrán que pagar ese impuesto y podrán tenerlo en importación temporal en aguas de la Unión Europea. Entonces, en ese aspecto hay una ventaja. Pero bueno, ahora yo quería centrarme en imaginaos ahora, yo veo aquí tres escenarios, ¿no? Un señor, digamos, británico o de donde fuera, que tiene el barco en el Reino Unido y viene a Europa a partir del 1 de enero. Evidentemente, este señor, cuando compró el barco, si lo compró este año, mejor dicho, en el 2019, ha pagado un IVA, ¿no? Que el IVA es un impuesto, digamos, creado por la Europea, ¿no? O sea, tendría ese barco libre circulación. Entonces, la pregunta, ¿qué pasa? Ese señor tiene barco Reino Unido, no tiene el barco ahí, ¿no? Y este señor se viene para aquí con su barco navegando, entra en el mes de enero y ¿en qué situación está este señor? Él antes había pagado el IVA porque el barco tenía libre circulación antes, pero cuando entra aquí, el Reino Unido ya no es más de la Unión Europea. Para mí, o sea, esto es una cosa que yo creo que al final nadie lo sabe y sería más que discusión, yo creo que había que regularlo, ¿no? Yo entiendo que este barco, si bien este señor podemos decir que en su momento pagó el IVA, en este momento está introduciendo el barco en importación temporal. Es decir, el señor que tiene su barco fuera europea y entra en la europea, habiendo tenido el IVA pagado en su momento en el Reino Unido. Esto sería una situación. Otra situación que hay muchos y son los que más preguntan, es cuando el barco ya está en la Unión Europea, es decir, imaginaos un señor, bueno, pues del británico, ¿no? Residente en el Reino Unido, que tiene su barco aquí, o mejor dicho, o en el Reino Unido, o residente en cualquier otro, para ser un poco más complicado, o residente en cualquier otro lugar de la Unión Europea, ¿no? ¿Vale? Este señor tiene el barco, diríamos, aquí vamos a suponer España, ¿no? Y como tiene los impuestos pagados, puede circular libremente, es decir, que no está sujeto al límite de 18 meses. ¿Qué pasaría con esta persona? Mi opinión, no, estos barcos que ya están aquí, independientemente de... Claro, aquí pueden haberse dado circunstancias, ¿no?
para hacerlo todavía más complicado. Este señor era un señor británico, compró el barco en el Reino Unido, pagó el IVA en el Reino Unido y se trajo el barco y el Brexit lo sorprende cuando el barco está aquí. Entonces, este señor, diríamos, lo pagó en el Reino Unido el IVA en un país que no lo es más. Yo todavía me animo a seguir diciendo que si el barco estaba aquí, que el barco debería seguir considerándose como que tuvo el IVA, que tiene el IVA pagado, es decir, que tiene libertad de circulación. El otro caso sería de un señor, ya sea residente en el Reino Unido o de, no sé, imaginaos o residente en cualquier otro país de Europea, ¿no? Que tiene la bandera británica y ha pagado los impuestos en España, ¿no? Entonces, en este caso, el barco estando aquí, este señor ha pagado los impuestos aquí, yo entiendo que en este caso se mantendría el estatus de IVA. Os pongo un ejemplo práctico, ¿no? Para que no digamos, para no penséis que eso nada más que es una cosa, una entelequia así teórica, ¿no? Imaginaos que nosotros compramos no sé, nos vamos al Caribe y compramos, o al Caribe o a cualquier lado, al Caribe fuera de Europea y compramos un barco, bandera británica, que los hay mucho, bandera del Reino Unido, y bueno, y no sabemos qué situación tiene de IVA este barco. Entonces, cuando venimos aquí nosotros, como hace cualquier persona que también entra con cualquier otro tipo de barco que en principio no está bandera europea, al entrar tienes que hacer la importación. Haces la importación, tú pagas, digamos, esos impuestos en el lugar donde lo importas. Por ejemplo, si el barco se ha importado en España, pues pagas el IVA de la importación aquí en España. Que dicho sea de paso, cuando el IVA de español era el 16%, había una gran cantidad de barcos que se importaban a través de España, por eso, porque tenía una cierta ventaja, porque el tipo impositivo que se aplicaba era más reducido que en otros países, ¿no? En ese caso yo entiendo que, aún manteniendo la bandera británica, el barco seguiría, diríamos, con el estatus de IVA que decíamos, IVA pagado y con la libertad de circulación por la Unión Europea. ¿Vale? O sea, no sé si me he aclarado no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o una aclaración de esto que he explicado hasta ahora, o más o menos ha quedado claro. No sé cómo, no hay ninguna pregunta hasta el momento, nada. No sé cómo hacer, veo que tenéis los micrófonos apagados y todo esto, ¿no? Vale, entonces, bueno, esto parece ser que a nivel de impuestos ha quedado claro, entonces vamos nosotros a... Hombre, no he entrado aquí a hablar del impuesto de matriculación, que eso es otra cosa, ¿no? Ya sabéis, el impuesto de matriculación famoso se aplica a residentes, ¿no? Tener en cuenta que si es un señor británico o sueco, francés o chino, y si él tiene el barco en importación temporal, mientras no sea residente en España, o en importación temporal o con de circulación, el impuesto de matriculación famoso que ya todos conocéis no tendrá que pagarse, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es la situación. Claro, esto tengo que no sé si está, no está, tengo un amigo, colega, ¿no? que le pararon ahora hace 2 semanas en Mallorca, tiene el bandera británica, bueno, un barco que estaba por aquí, impuesto de matriculación pagado, ITP pagado, porque lo compró también aquí en España, o mejor dicho, tenía efectos en el ITP, impuestos también de patrimoniales, y lo paró la Guardia Civil y le dijo, oye, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Vaya, ahí es bueno, en principio, yo le dije, pues nada, aquí seguiré yo con mi barquito bandera británica, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que esto no se vería, en principio, lo que exigen, en España lo que te exigen es estar, antes había un problema si eras residente que tenías que pagar el impuesto de matriculación y matricular el barco. Ahora tienes que pagar el impuesto de matriculación, que realmente no es el impuesto de matriculación, se llama impuesto especial sobre determinado de transporte. Es decir, que no hace falta matricular, ¿no? Tú pagas el impuesto y puedes mantener la bandera. Es decir, que con los impuestos pagados, en este caso, si tú dices que el IVA está pagado y la matriculación está hecha, está, diríamos, pagada también, tú puedes seguir circulando, digo, con un barco bandera británica, aunque no sea comunitario, o como con cualquier otro barco. Lo que se te exigiría también es un título, que ya sabéis que aquí lo que se exige es un título que se corresponda con la bandera, o si no, con el título español ya estarías ahí a salvo. Es decir, que a la gente que tiene estos barcos, en principio yo le diría que no deberían preocuparse. Siempre hay un poco de celo con esto, ¿no? ¿Sabes? Porque esta gente se ha querido ir, entonces igual, bueno, esperemos que nadie se tome la justicia por la mano y empiece a decir, oye, tienes bandera británica y no puedes navegar. Bueno, ahora sí doy por terminado lo que sería este bloque, ¿no? ¿Vale? Y bueno, ya creo que ahora al final ya me introduje en otro bloque, que sería ahora, si hemos visto los temas fiscales, vamos a ver los aspectos administrativos de cómo se podría haber afectado, cómo afectaría, diríamos, esta situación a nivel, diríamos, de papeleo, ¿no? Vale, en principio, un barco británico, como cualquier barco extranjero, ¿no?
está, digamos, autorizado a lo que se llama el paso inocente, es decir, que en principio cualquier barco de bandera extranjera puede navegar por aguas españolas o de cualquier país, porque así lo dice la Convención de Derecho del Mar, y aquí en España lo dice la Navegación Marítima también. Es decir, a no ser que haces un barco de guerra, un submarino que tienen que ir en superficie, tú puedes cruzar las aguas, diríamos, con cualquier bandera que tenga. Entonces, en este caso, los barcos británicos podían seguir aquí navegando con tranquilidad, sin ningún problema, inclusive, aunque sean propiedad de personas, diríamos, con otras nacionalidades, inclusive española, por lo que decía antes. Aquí lo que importa, los impuestos estén pagados, y si no, el barco podría seguir navegando. O sea, que en ese aspecto no va a haber ningún tipo de problema. La problemática aquí, bueno, mira, un problema que los otros días, que os lo cuento, que es una cosa curiosa, ¿no? Que tengo un cliente también que tiene un barco que no es de la Unión Europea, ¿no? En este caso bandera americana, ¿no? Y lo tiene aquí en importación temporal, y como le gusta mucho pescar, quería sacar una licencia de pesca, y le han dicho, y la verdad que la legislación, por lo menos la que hemos estudiado, no permite que los barcos no comunitarios obtengan una licencia de pesca. Vale, entonces, bueno, os digo eso, ¿no? Como tipo de anécdota, que igual tú, si tienes el barco inglés, pues a partir de lo que viene, a no pescar o a pescar de forma furtiva, que no os lo recomiendo, ¿no? Que no se puede hacer, ¿no? Vale, entonces, pasando estos barcos privados, no sé si hasta ahora, insisto, alguna preguntita, nada, bueno, seguimos entonces. Y entonces vamos a ver qué pasa con los barcos de charter. Bueno, aquí ya la cosa se complica un poco, y cómo lo explicaré ahora, ¿no? En principio sabéis que la regulación del charter, ¿no? Y sobre todo los barcos extranjeros, era un poco dispersa, difusa, cada uno hacía lo que quería, pero hemos tenido una instrucción de servicio primero en el año 2019 y luego este año, que es la instrucción de servicio 3/2020, en el cual, bueno, regula, diríamos, de forma bastante exhaustiva todo lo que es la actividad de charter, y sobre todo cuando el charter se realiza con barcos extranjeros, ¿no? Aclara muchas cosas, como es decir, no sé, yo creo que aquí los que estáis son todos más o menos profesionales del tema, o sea que puedo profundizar un poco, ¿no? Sabéis, este instrucción de servicio habla, por ejemplo, de la validez del despacho, que es ahora nacional, que es una cosa muy importante, porque antes tú despachabas el barco en Barcelona y no sabías si te servía para Valencia o para Girona, era una cosa así un poco loca, ¿no? Te autoriza que presentes copias, que antes, sabes, cuando ibas a la capitanía te pedían los originales de todo, lo que era una locura, ¿no? Las traducciones ahora pueden ser privadas cuando son de países europeos, cuando son en inglés no se sigue traducción, ¿vale? No se necesita presentar documentos que ya están en el poder de la autoridad, digamos, de la autoridad marítima. Voy a volver un momento atrás, estoy hablando del despacho. Claro, el despacho es la autorización que tienes que tener tú para navegar, y esto se exige a los barcos de alquiler que operan en España. Los barcos privados, como hablábamos antes, en principio no se les exige despacho, pero a los barcos de alquiler sí que se les exige lo que es el despacho, ¿no? ¿Vale? Y que decía está regulado por esta norma, que es la instrucción de servicio 3/2020. Y aquí hay una cosa muy importante, que es la que me quiero centrar y que entra de lleno en lo que hablamos nosotros ahora del Brexit, y que los barcos británicos van a dejar de ser comunitarios. Y es lo siguiente, ¿no? Existe en la legislación comunitaria española una reserva para que la navegación de cabotaje lo realicen los barcos abanderados en la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que las navegaciones que se realizan, digamos, en la costa o entre países europeos, pero costeras, es decir, sin hacer navegación internacional, se reserva a barcos de la Unión Europea, a no ser que, dada la característica de los barcos que necesitan, tenemos que contratar los servicios de un barco con una bandera extracomunitaria, ¿no? No sé, se me está ocurriendo, imagínense, necesitamos un remolcador, no sé, de posicionamiento dinámico, y resulta que no hay ninguna europea, pues nosotros podríamos fletar un barco, bandera no comunitaria, y traerlo a operar en la Unión Europea. Esto también se aplica a los barcos, por lo menos España lo explica. En otros países me consta que no se aplica con tanto rigor, pero en España se aplica. En España se aplica y dice, oye, aquí el alquiler de embarcaciones de recreos es solamente para embarcaciones de la Unión Europea. Eso era hasta la instrucción de servicios, bueno, esto se aplicaba, diríamos, de forma bastante poco homogénea por las capitanías, porque había unas capitanías que, por ejemplo, venías tú con un barco o sea, los británicos eran comunitarios, pero venías, por ejemplo, con un barco de British Virgin Islands, ¿no? Que en principio no es un barco comunitario, pero se aceptaba, y diríamos, y te permitían chartear el barco sin ningún tipo de problema, porque se entendía que se podía, ¿no?
En Baleares se daba, por ejemplo, una situación especial porque había una resolución del gobierno balear, ¿no?, que decía que, bueno, que se entendía que se dispensaba a los barcos bandera, haciendo solamente una declaración jurada, se dispensaba a los barcos bandera no comunitaria para ser alquilados, diríamos, en las aguas de Baleares. Entonces eso facilitaba mucho, por ejemplo, a barcos, imaginaos que hay muchos, sobre todo cuando hablamos de grandes yates, por ejemplo, estoy pensando en Islas Marshall, por ejemplo, que hay muchos, ¿no? Es un registro, digamos, muy, muy atractivo para barcos, que hay muchos. Entonces, claro, había esta posibilidad en Baleares. En el resto, tú, por ejemplo, en Barcelona, ibas a pedir un despacho de un barco en Islas Marshall o de Islas Caicos en Granadinas y Belice, y te decían que no. Ahora, bueno, con la instrucción de servicio esta, que es lo que quería comentar, hay una cosa muy interesante, que yo creo que es la más interesante que hay, que la instrucción de servicio dispensa de que se consiga esa autorización, ¿no? Lo que está muy bien. Es decir, que ahora, según la instrucción de servicio, tú puedes hacer charter con cualquier barco, digamos, de cualquier bandera, ¿no? ¿Vale? Según la instrucción de servicio. Ten en cuenta, es una instrucción de servicio, es una norma que, digamos, que es una instrucción de servicio, no es ni siquiera una orden ni una resolución, una instrucción, pero bueno, de momento es lo que tenemos y mientras esto está ahí, entendemos que la administración nos va a seguir autorizando a despachar este tipo de barco, ¿no? En eso entrarían los barcos británicos cuando sean de la Unión Europea. Es decir, que se podrían seguir alquilando. Ya sabemos que, por lo que decía antes, hay muchos barcos británicos que se alquilan y también hay muchas escuelas de la Royal Yachting Association, ¿no?, que dan clases, ¿no? Ahora bien, aquí hay un problema. ¿Qué ha pasado? Hay una orden, o sea, como decía, esto de lo del charter está poco regulado, ¿no? Se habla de la dicta secta, está por ahí regulada en cuando se regula la matrícula, y después hay poca cosa sobre el charter, hasta esta instrucción de servicio y otras normas de poco rango que han habido durante los últimos años. Sin embargo, hay una orden, acordados de esta, que es la orden de 4 de diciembre del año 1985, del Ministerio de Comunicación, Transporte, no me acuerdo cómo se llamaba el momento, que es la orden que regula el alquiler de embarcaciones de recreo. Entonces, aquella orden, imaginaos, año 1985, España todavía no se encontraba ni siquiera en la Unión Europea. Pues bien, esta orden decía que bueno, establecía unos ciertos requisitos y, entre otras cosas, decía que las embarcaciones de hasta 14 metros tenían que tener bandera española. Eso lo decía. ¿Vale? Esa orden, la verdad que, como decía, tiene muchos años, siempre ha estado por ahí, pero siempre aparece, por ejemplo, en el reglamento de despacho, que es una norma, un reglamento, es decir, un real decreto del año 2000, aparece por ahí. Y, por ejemplo, en la instrucción de servicio que les comentamos, aparece por ahí también. Aparece diciendo que, conforme a esta orden, los barcos de hasta 14 metros tienen que tener bandera española o de la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento, a partir del año que viene, si esta orden si esto sigue todo vigente y sigue tal como está y no hay negociaciones, el alquiler, digamos, la actividad de alquiler o charter para embarcaciones de menos de 14 metros o hasta 14 metros estará prohibida para los barcos británicos. Lo que entiendo yo, que bueno, va a causar un gran revuelo o una gran problemática, porque lo decía antes, por la cantidad de barcos que hay, no solo digamos, de empresas o que tengan algún vínculo, ¿no?, con patrones extranjeros, que como decía antes, son los que van a esta bandera, ¿no?, para poder, diríamos, para poder ser patrones, ¿no?, sino también para muchos barcos españoles, ¿no? Perdón, no sé si hay alguien, si podéis silenciar los micrófonos, que si no se escucha un poquito de ruido. Entonces, bueno, yo ya he intentado, ¿no?, de hacer las consultas y, bueno, sé que Marina Mercante lo tiene presente. Marina Mercante lo ha puesto muy claro en la instrucción de servicio que se publicó este año y, bueno, y están pendientes de lo que pase, ¿no? Y, bueno, yo creo que, no sé, tampoco me quiero extender más, ¿no?, pero os he comentado el porqué de las banderas británicas y los títulos británicos, la situación que estarían, diríamos, los propietarios de barcos con un barco bandera británica, con la diferencia de que el barco, o sea, barcos que estaban ya en situación de libre asignación europea, ¿no?, cuando están en la Unión Europea o cuando vienen después del Brexit. Y por último, os he comentado también la situación administrativa que estaríamos, que para mí no hay ningún problema, que los barcos bandera británica, con todos los impuestos pagados, pueden seguir navegando por aquí sin ningún tipo de problema, que la autoridad marítima no nos podrá decir nada, ¿no?, porque, bueno, está teniendo el título y los impuestos pagados, no hay nada que alegar, ¿no? Y
a nivel, diríamos, de charter, todo seguiría igual para los barcos de más de 14 metros y los menos de 14 metros o hasta 14 metros, a partir de ahora, pues tendrían prohibida la actividad si no pasa nada, que esperemos que pase, porque esto va a ser una gran problemática. Si no. Bueno, yo no sé si hemos hablado que es un poco unos 20-25 minutos, ya me he quedado con la garganta ahí seca, y bueno, y no sé cómo se hace esto, ¿no? Pero si queréis hacer preguntas, pues hacerlas. Gracias. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, buenos días a todo el mundo. Yo creo que hay una cosa que a nosotros como asociación nos interesa mucho y es saber cómo quedará la titulación del Jam Master para poder trabajar en España. Yo no sé si sois conscientes de que el Jam Master, que no es un título, que es como el PP, es un certificado de competencia, tiene unas atribuciones desorbitantes respecto a lo que llamamos el PP, ¿no? Entonces, por lo tanto, a nosotros, lógicamente, nos afecta, ¿no? Entonces, yo no sé si tú has oído decir, porque se oyen decir muchas cosas, pero no hay nada escrito. Y entonces ahí vienen las dificultades a la hora de transmitir las cosas, ¿no? Si va a afectar esto a los Jam Masters profesionalmente, o sea, si un patrón con certificado de competencia Jam Master va a poder trabajar en España después de que se vaya de la Unión Europea como patrón profesional. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, mira, José María, yo entiendo que como decía antes cuando empezamos, quien define quién puede ser patrón de un barco, ¿no? Es el estado de bandera, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabes lo que pasa tú, cuando tú vas a despachar un barco aquí, tenga la bandera, si tienes bandera española, te dirán, oiga, título, le tendrás que presentar un título español, si le presentas a John Master te dirán que no. Si tú vienes con un título bandera, me ha pasado, no sé, me imagino que a todos, bandera italiana, tú vienes aquí, presentas un título y dices, a ver, ¿qué título tiene el capitán? Tú presentas un título, a ver, necesito yo el refrendo que Italia diga que este título es válido. Si no, pues ya puedes presentar el título que sea, español. Ya sé que a veces algunas capitanías aceptan el título español, pero yo creo que es incorrecto, ¿no? Porque al fin y al cabo quien tiene que definir quién tiene atribuciones para ser capitán es la bandera. Entre otras cosas, no, porque como todos sabemos, tú en los barcos pequeños esto es un poco, diríamos, menos es la responsabilidad, pero el capitán no es una autoridad pública dentro de ese barco y, entre otras cosas, ¿no? Siempre que tú tienes un título de capitán o de primer oficial o de jefe de máquina, necesitas saber un poco de la legislación del estado de bandera, ¿no? Porque, bueno, si algo pasa en el barco, bueno, hay que estar al tanto de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, claro, el que te dice, oye, este señor está capacitado para ser capitán del barco de mi bandera. Evidentemente ahora, antes eso cuando las navegaciones eran aquello, imaginaos, en la época de Colón, ya que estamos, o de Magallanes, ¿no? Claro, entonces ahí sí que el capitán tenía esa autoridad. Ahora estas navegaciones pequeñas yo diría que no. Claro, hay gente que me ha preguntado si un capitán puede cazar a uno en Formentera, ¿no? Claro, eso es un poco una locura. Pero bueno, después de todo este circunloquio tipo anecdotal, ¿no? Centrándonos ahora en lo que decías tú, yo creo que la situación seguirá tal como está, ¿no? O sea, si viene un barco británico de más de 14 metros, porque ya hemos quedado que los de menos de 14 en principio no podrán navegar, y viene un señor a despacharlo, y es un barco bandera británica, el barco tiene toda la regulación y todas las reglas, diríamos, administrativas que tocan, y el capitán está habilitado para llevar ese barco conforme a la legislación británica, España no puede decir nada, ¿no? Digo, como pasa con otros barcos, ¿no? Si tú tienes un barco, vienes con un barco bandera panameña aquí, por decir algo, y el capitán es panameño, que tiene un título panameño, aunque el título panameño seguramente no te lo aceptarán para llevar un barco bandera española, pues no te pueden decir que no, porque ese título es el que está habilitado por el estado de bandera, que en este caso es Panamá. No sé si te ha aclarado la cosa o no, María. Sí, más aclarado, pero si no recuerdo mal, que a ciertas edades la memoria nos falla un poquito, en esa instrucción que decías tú, que salió hace relativamente poco, uno de los requisitos que ponía era que, aparte de que tener el seguro, las condiciones de la embarcación, era
saber, hay alguien que está cantando, lo hace muy bien, era saber la titulación del capitán. Salón Náutico Saber, Virtual de perdón. Badajoz. Saber, perdón, José María. Bueno, es que había una voz que nos interrumpía. Digo que en esa instrucción, aparte de otros requisitos, uno de ellos era solicitar el título del patrón, ¿no? En este caso, si España dijera que no reconoce a Jam Master como tal, como nos ocurre a nosotros, que no nos reconocen en otros países, también se verían con la tesitura esta de no poder navegar, ¿correcto? Bueno, pero no, pero yo creo que España no puede, España puede no reconocer el título para su, a ver, el PEPER, ¿no? ¿Quién no lo reconoce? No lo reconoce, claro, ya sabéis que los títulos cuando se dan, hay un convenio internacional que es el que tú lo conoces perfectamente, José María, que es el STCW, que es el que regula los títulos y lo que le da validez internacional, ¿no? ¿Vale? Un título que es expedido conforme a los criterios, a los estándares de este convenio, es el título que vale, diríamos, bueno, para a nivel internacional. Mejor, te lo expide un país conforme a ese convenio y luego ese título, cuando tú vas a otro país de oye, este título ha sido expedido según este convenio, entonces este otro país te lo refrenda y lo acepta porque se supone que ha cumplido los mismos estándares que cumplen los títulos que pide ese país, ¿no? ¿Vale? Pero eso, sí, eso siempre es así cuando se trata, ¿no?, de habilitar, diríamos, de que el título tenga validez internacional, es decir, para diferentes banderas, ¿no? Cuando se trata para una bandera, por ejemplo, el título del PEPER, ¿no?, es un título que no se expide conforme a los estándares internacionales, ¿no? No es un título que tú, para expedirlo, hayas cumplido todos los requisitos del convenio, ¿no? Pero es un título, diríamos, esto, mira, estuve yo en el año 2000 cuando el querido Miquel Companys era el presidente de ADIN, ¿no? Ya estuvimos intentando hablar de esto con Marina Mercante cuando era de la Torre en el año 2000, hace tantos años, ¿no? Y siempre le decíamos eso, ¿no? Que lo que había que hacer era un título, que fue lo que se hizo al final, 2 años después, lo que querían hacer, lo que se quería hacer era un título que fuera, diríamos, un título que fuera, pues, nacional, ¿no? Para barcos nacionales, que no fuera tan estricto, ¿no? Porque conferir un título conforme al convenio tiene muchas exigencias. Entonces, algo que fuera menos exigente, aunque no tuviera, diríamos, esa validez internacional, que es lo que ha pasado en el título con el PEPER. Que, a ver, no tiene validez internacional en el sentido de que puede ser que otro país no te lo acepte, o siquiera no te lo acepte. Pero a nivel de España es un título, para un barco español es totalmente válido en cualquier sitio, ¿no? ¿Sabes? El PEPER, tú te puedes ir con un PEPER, si las atribuciones te lo permiten, a donde sea, y nadie te va a decir nada porque digamos, el estado de bandera autoriza que a una persona con ese título sea el patrón. Y para rematar, lo que te diría que España no puede decir, para un barco británico, no puede decir que ese título no es válido, ¿vale? O sea, otra cosa sería, ¿no?, que, bueno, que ya pasa, ¿no?, que cuando tú vas a despachar un barco y aparece, no sé, un barco con una bandera muy rara y con unos títulos muy raros, que los hay, ¿no? Y bueno, y que la Capitanía Marítima ponga en duda, ¿no?, de que, pero bueno, ni así es un poco difícil, ¿no? Porque claro, tú vienes un barco, no sé, con bandera sin ser, bueno, no sé, no quiero ser, ¿sabes?, como discriminar países, ¿no? Pero bueno, no quiero dar ninguno, pero un país ahí muy raro con un título que igual te lo compran, te lo han regalado, ¿no? En principio, bueno, el país está ahí, a no ser que es un país que esté muy en la lista negra, ese título te lo aceptarán, sobre todo para si el capitán se está navegando bajo una bandera que lo acepta. No sé si ya ahora un poquito más que hemos insistido en el tema. Bueno, está claro que no pasa, que seguiréis, que bueno, lo que hay que hacer aquí es que el PEPER, hombre, bueno, sería bueno, porque lo que pasa es que el PEPER ya la propia normativa, digamos, nace castrado, ¿no? Porque dicen, solo sirve para barcos españoles. Claro. Podías poner tú, no lo hubieran puesto, igual lo hubiera colado en algún lado, ¿no? Pero claro, a mí me pregunta uno, oye, es que me lo han preguntado, mira, tengo un barco bandera de X y tengo un PEPER, ¿no?, con mucha experiencia y quiero que sea mi capitán. ¿Puede? Yo digo, no puede, porque esto no lo habilita, ¿no? Y lo dice ahí el papel, ¿no? ¿Sabes? Si no lo dijera, pues mira tú, en España, inclusive algunas capitanías me consta que lo aceptan, ¿no?, para barcos extranjeros. Claro. Bueno, en todo caso, en esto estamos trabajando. Oye, de todas maneras, muchas gracias. Bueno, cuando quieras ayuda, ya sabes que siempre estamos ahí dispuestos, ¿no? Bueno, ya sabes que tenemos un convenio de colaboración entre ambas partes. Sí. Muy gustoso.
Bueno, ¿alguna otra preguntita? Sara, ¿no quieres preguntar nada? ¿No quieres preguntar nada, Sara, que te veo ahí? No me dice nada. Estoy hablando a mi querida amiga Sara Segada, que la veo. Es de los pocos que veo en la pantalla, porque el resto todo el mundo se ha puesto... Y Andreu, que acaba de aparecer ahora. Bueno, Andreu, creo que ya hemos terminado. Yo creo que, no sé, las preguntas no ha habido muchas, pero ya estamos ahí en el fin de la charla. Andreu, sí. Hola, bueno, ahora no te escuchamos. Andreu, ¿me escuchas? Ahora. Hola, Andreu, ¿me escuchas? No me escucha. ¿Andreu? Ahora, hola. Ahora sí que te escucho. No, no, bueno, que hemos terminado, hemos hecho el turno de preguntas, solo ha habido una pregunta. El resto de la gente creo que lo ha tenido todo muy claro, ¿no? Sí, nada, agradecerte siempre que quieras participar y colaborar con nosotros. Sabes que para el próximo año también contaremos contigo, seguro. Y nada, aprovecho para comentar que ahora a la 1 también hay otra charla de Ricardo Tormo de Anabre sobre protocolos de seguridad en la navegación con todo el tema del COVID. Por si alguien quiere conectarse después, puede entrar a través de virtualvalenciabotshop.com. Ok, bueno, dicho esto, ya lo cerramos. Oye, muchas gracias a todos por estar aquí y espero que hayáis entendido algo, os haya gustado y entre todos hemos aprendido un poquito más, siempre.